Imagina por un momento que lo que más temes no es algo externo, sino esa parte de ti que has intentado ocultar toda tu vida. Recuerda todos esos momentos en los que sonreías por fuera, mientras algo oscuro e innombrable latía en tu interior. Es en este espacio de silencio y represión donde nace el villano, no como una entidad distante, sino como una sombra ineludible del alma humana. El villano no es solo un personaje de ficción ni de cuentos y películas. Es la expresión primaria de la energía vital desequilibrada, una distorsión del mismo impulso que podría haber dado origen al héroe. Como gotas de agua que se acumulan hasta convertirse en un arroyo, las emociones inconscientes se convierten en fuerzas que nos desafían, y cuando no sabemos cómo controlarlas, nos controlan. Es aquí donde la presencia de Bruce Lee se convierte en una guía, recordándonos: el autodominio es el verdadero poder. Si un héroe es una disciplina que moldea la energía, un villano es una energía que se desborda sin forma, pierde su flujo y se convierte en una sombra, que impulsa a alguien a seguir el camino de un héroe, mientras que otro se pierde en la oscuridad. ¿Es la casualidad o algún patrón invisible que determina la dirección de nuestras decisiones? Bruce Lee dijo que la mente debería ser como el agua, maleable, adaptable, capaz de tomar cualquier forma sin perder su esencia. Un villano, sin embargo, es como agua estancada. Deja de fluir, se estanca, se vuelve mohosa, venenosa, una fuerza incontrolable que se rebela contra quienes intentan contenerla. Dentro de nosotros, esta agua estancada es resentimiento, trauma sin sanar, palabras tragadas, miedos no expresados. El villano es esa misma fuerza vital que, al ser rechazada, se transforma en destrucción. Por eso encontrarlo es tan desagradable, porque en el fondo nos revela lo que podríamos ser si decidiéramos dejar de luchar, si abandonáramos la disciplina que nos mantiene unidos. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto los villanos? ¿Por qué nos brillan los ojos ante sus historias, incluso cuando nos impactan sus acciones? Quizás porque expresan lo que nosotros mismos no nos atrevemos a decir. Bruce Lee nos enseñó que el mayor error humano es vivir como si tuviéramos tiempo infinito, desperdiciando energía en conflictos inútiles. Un villano es la prueba viviente de este error. Es un hombre o una mujer que ha sucumbido a la sed de venganza, al orgullo de la falta de perdón, al deseo ciego de poder sin autocontrol. Cada vez que vemos a un villano, vemos una posible versión de nosotros mismos que podría haberse perdido por no saber transformar el dolor en crecimiento. Este descubrimiento duele, pero también sana. Duele porque muestra que la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que nos gustaría creer. Sana porque nos recuerda que aún hay tiempo para redirigir nuestra energía antes de que se vuelva tóxica. ¿Y no será esta la mayor batalla de todas? Una lucha no contra enemigos externos, sino contra el caos que llevamos dentro. Bruce Lee advirtió: no temo al hombre que ha practicado 10.000 golpes una vez, pero temo al hombre que ha practicado un golpe 10.000 veces. El villano es quien practica repetidamente el mismo movimiento, el movimiento de una herida transformada en arma. Repite su dolor, su ira, su caos, hasta que cada acción se convierte en una extensión de su sombra. El héroe, en cambio, practica el movimiento opuesto, transforma constantemente su energía en autocontrol, hasta que cada gesto, cada decisión, refleja disciplina y claridad. ¿Cuál de estos dos caminos elegimos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestra sombra repita el mismo patrón hasta convertirlo en un hábito? ¿Y con qué frecuencia nos esforzamos persistentemente por practicar el gesto de transformar el sufrimiento en fuerza? Por eso los villanos son tan necesarios, no solo para dar sentido a las historias, sino porque sin ellos nunca tendríamos que enfrentarnos a nuestras propias limitaciones. Son maestros involuntarios que nos muestran qué sucede cuando la energía se descontrola. Nos obligan a preguntarnos: ¿y si ese fuera yo? ¿Y si en el mismo lugar tomara la misma decisión? Esta pregunta resulta incómoda porque no nos brinda el consuelo de la superioridad moral. En cambio, nos recuerda que cada uno de nosotros está a un paso, a una decisión, a una renuncia a la disciplina, de convertirse en el villano de su propia historia. Y es precisamente esta conciencia
la que puede liberarnos. Cuando sabemos lo que llevamos dentro, dejamos de estar bajo su poder. Cuando vemos la sombra, esta pierde parte de su poder. Sin embargo, la mayoría de la gente prefiere negarlo. Preferimos vernos solo como héroes, seres intrínsecamente buenos, olvidando que una chispa de caos también late en nuestro interior. Bruce Lee dijo, la vida se vive mejor aprendiendo a fluir, no a resistir. Un villano es una resistencia absoluta a la corriente. Es alguien que se niega a cambiar, que se endurece hasta romperse, y al endurecerse, arrastra a otros a su propia destrucción. Negar esta realidad interior es vivir fragmentado. Aceptarla es el primer paso para integrar la energía y restaurar el flujo natural de la vida. ¿Has notado alguna vez que a menudo no es el enemigo externo el que nos derrota, sino las batallas silenciosas que libramos en nuestro interior? La ira que reprimimos hasta que explota, la envidia que crece hasta corroer, el miedo que paraliza hasta sofocar. El villano es la ira encarnada, el miedo incrustado en estrategias, la envidia convertida en acción. Y sin embargo, hay algo cautivador en ver su existencia, porque nos da la oportunidad de observar desde afuera lo que sucede en nuestro interior. El villano es una lente, y a través de ella vemos no solo destrucción, sino también elección. Cada vez que emerge la oscuridad, nos desafía. ¿Repetirás el patrón o lo transformarás? ¿Te convertirás en un prisionero o entrenarás hasta dominarlo? Bruce Lee no hablaba de villanos en sus películas ni en sus entrevistas, pero su filosofía encaja a la perfección con este arquetipo. Nos enseñó que cuerpo, mente y espíritu no son tres realidades separadas, sino una sola fuerza impulsora. El villano es la prueba de lo que ocurre cuando esta unidad se rompe. El cuerpo actúa sin conciencia, la mente planifica sin compasión, el espíritu se extravía sin rumbo. El héroe es la reunificación de estos tres. No hay héroe que no se haya enfrentado a su villano interior. La verdadera lucha no se libra en ámbitos externos, sino en el reino invisible del corazón. Y es en este reino donde todos estamos llamados día a día a elegir si sucumbiremos al desorden o buscaremos una disciplina liberadora. Pero ¿por qué esta elección siempre parece tan difícil? Quizás porque es más fácil culpar al mundo que mirarse al espejo. Es más fácil decir que los demás son los villanos y nosotros las víctimas. Pero Bruce Lee nos recordó, el mayor error es buscar seguridad en el exterior. La verdadera seguridad está en el interior. El villano es la renuencia a mirar hacia adentro. Esto ocurre cuando una persona decide que el mundo debe cambiar, pero ella misma no puede. Es la externalización del dolor no sanado, la disciplina perdida, la energía vital que ha dejado de fluir. Y cuando este proceso ocurre, el resultado siempre es el mismo: caos, destrucción y vacío. Así que surge la pregunta inevitable: si todos llevamos una sombra dentro, ¿qué nos impide convertirnos en villanos? La respuesta no está en la perfección, sino en la práctica. No se trata de nunca experimentar ira, envidia o miedo, sino de no permitir que estos sentimientos nos abrumen. Un héroe no es alguien que nunca siente oscuridad, sino alguien que elige entrenarla, disciplinarla y transformarla en movimiento. Bruce Lee dijo, absorbe lo útil, descarta lo inútil y añade lo que es exclusivamente tuyo. Ahí está la clave. Un villano absorbe el dolor y lo transforma en veneno. Un héroe absorbe el dolor y lo transforma en fuerza. La diferencia no está en lo que sentimos, sino en lo que hacemos con él. Quizás por eso las historias de villanos nunca dejan de intrigarnos, porque en cada una reconocemos no solo un enemigo, sino también una advertencia. Nos recuerdan que la disciplina es lo que distingue al hombre del monstruo. Esta fluidez del alma impide que se estanque. Esta energía vital necesita dirección. De lo contrario, se convertirá en una tormenta. Cuando vemos a un villano, no observamos simplemente el mal externo. Miramos dentro de nosotros mismos, a los ríos estancados que todos llevamos, y nos preguntamos, ¿se desbordará alguna vez esto dentro de mí? Y si este desbordamiento ocurriera, ¿tendrías la fuerza para dirigir la corriente? ¿O permitirías que te arrastrara a la oscuridad? Esta pregunta permanece abierta, esperando la respuesta no de un personaje, sino de cada uno de nosotros. Porque
En última instancia, no es el héroe quien define al villano, sino el villano quien define al héroe. Nosotros elegimos con qué energía alimentarnos cada día. Nosotros decidimos si el agua fluirá o arderá en silencio. Y aquí surge el primer gran conflicto de este viaje: enfrentar al villano no como un enemigo externo, sino como la parte olvidada que habita en nosotros. La parte que, si no se reconoce, puede conquistarlo todo. Si tienes el coraje de observar esta sombra, descubrirás que no solo es destrucción, sino también la posibilidad de autodominio. Y solo desde esta conciencia podemos avanzar hacia la siguiente revelación: cómo, a lo largo de la historia, esta sombra ha tomado formas, nombres y símbolos, transformándose en fuerzas que han moldeado culturas enteras. Imaginen escuchar una palabra sencilla, aparentemente inocua, pero que conlleva una historia de siglos de transformación. Villano, hoy en día, es sinónimo de amenaza, antagonista, una sombra que desafía al héroe. Pero sus orígenes no siempre fueron tan significativos. En latín medieval, villano era simplemente un campesino, un aldeano, una persona de baja posición social. Con el tiempo, la palabra adquirió una connotación de condena, primero por la idea de inferioridad, luego por la sospecha de una moralidad dudosa, hasta que finalmente ocupó el lugar que ocupa hoy en nuestras historias y en nuestra conciencia, el de un enemigo a vencer. Este detalle etimológico ya revela algo fascinante. Lo que antes era simplemente ordinario, humilde, puede ser transformado por la mirada colectiva en un símbolo de peligro. Una sombra no nace necesariamente de la maldad absoluta, sino de cómo la sociedad decide ver a alguien. Esta evolución de la palabra es la primera señal de que el villano no es una entidad fija, sino un reflejo cambiante, moldeado por cómo interpretamos el mundo y cómo el mundo nos interpreta a nosotros. Bruce Lee nos recordó que no debemos aferrarnos a las formas rígidas, pues la rigidez mata la esencia. Dijo que deberíamos ser como el agua, que toma la forma de su recipiente pero nunca pierde su esencia. El villano es lo opuesto a esta fluidez, una cristalización de energía que ha dejado de moverse, se ha congelado, se ha vuelto rígida, incapaz de adaptarse. Cuando a alguien se le etiqueta de villano, a menudo se debe a que la sociedad no ha reconocido su singularidad, su rebeldía o su dolor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos visto a alguien juzgado por una sola actitud, un desliz, un error que se repite en el imaginario colectivo hasta que toda su identidad se reduce a ello? El villano nace de este proceso de estancamiento, cuando el flujo de energía vital se interrumpe y una persona comienza a ser percibida no por su fluidez, sino por lo que se ha cristalizado en una etiqueta. El mismo proceso ocurre dentro de nosotros. Considera una situación común. Explotas de ira durante un momento estresante. Quienes te rodean pueden empezar a etiquetarte de agresivo, inestable o peligroso. Gradualmente, esta etiqueta puede volverse tan fuerte que incluso te la crees, hasta que la ira, que puede transformarse en energía creativa o disciplina, se convierte en tu identidad. El villano interior se manifiesta de esta manera, cuando permitimos que un solo aspecto de nuestra energía vital, mal interpretado o mal dirigido, defina todo nuestro ser. Aquí es donde entra en juego la importancia de la disciplina, tan enfatizada por Bruce Lee. Él creía que al entrenar el cuerpo, también entrenamos la mente y el espíritu, moldeando la energía para que no se desperdicie. Sin disciplina, la ira se convierte en violencia, la tristeza en resentimiento, el miedo en parálisis. Con disciplina, estas mismas fortalezas pueden transformarse en valentía, compasión y claridad. Si observamos los primeros símbolos de villanos de la historia, vemos que representaban fuerzas de la naturaleza o seres bestiales, monstruos, dragones, animales salvajes. Estas figuras carecían de moral, no conocían límites, eran meras expresiones del instinto. Freud diría que representaban la ausencia del super-yo, un lugar sin reglas ni convenciones. Estos monstruos eran temidos porque mostraban lo que sucede cuando no hay límites, cuando la energía es descontrolada. Pero quizás, de alguna manera, estos monstruos siguen vivos hoy en día. Quizás no con garras y colmillos, sino en personas que se dejan guiar solo por sus instintos más inmediatos,
sin reflexión. Pensemos en quienes sucumben a la adicción sin resistencia, o en quienes viven en ataques de ira sin aprender a controlarlos. Estas personas son como dragones modernos. Su fuerza vital es poderosa, pero sin disciplina. Destruye en lugar de construir. Es curioso con qué frecuencia nos sentimos atraídos por este poder. Cuántas películas, series e historias nos hacen temblar más ante la presencia de un villano que ante la predecible victoria de un héroe. Los villanos despiertan algo en nosotros porque su energía cruda y caótica se siente más auténtica. No ocultan su oscuridad, mientras que nosotros pasamos la vida intentando ocultar la nuestra. Esta fascinación es peligrosa, pero también necesaria, porque nos recuerda que no podemos escapar de lo que nos llena. Bruce Lee enseñó que debemos ser honestos con nosotros mismos, no ocultar nuestras debilidades, sino trabajar en ellas hasta que se conviertan en fortaleza. Un villano, en cambio, es alguien que se rinde ante las debilidades, convirtiéndolas en una excusa para el dolor. Esto es precisamente lo que nos atrae. Nos muestran en quiénes podríamos convertirnos si dejáramos de entrenar, si abandonáramos la búsqueda del autodominio. En la vida cotidiana, el nacimiento de un villano es más común de lo que creemos. Imaginemos a un niño que crece en un hogar donde nunca se le escucha, donde su energía se ve constantemente reprimida. Este niño puede desarrollar resentimiento, aprender a desconfiar del mundo y, de adulto, canalizar esta energía en hostilidad o en intentos desesperados por controlar la situación. El villano en este caso no nació malvado, fue moldeado por un entorno que le impidió moverse con libertad. Bruce Lee dijo: "La vida se vive mejor aprendiendo a moverse, no resistiéndose". Este niño tuvo que resistir con tanta fuerza que su energía se desvaneció. Pero consideremos otro ejemplo. Una persona que ha experimentado un trauma decide usar la disciplina como herramienta de transformación. En lugar de revolcarse en el odio, elige entrenar el cuerpo, estudiar, transformar el dolor en fuerza. Este es el nacimiento de un héroe. Ambos experimentaron la misma herida, pero uno se armó de valor hasta que se quebró, mientras que el otro aprendió a moverse. ¿Qué los distingue? Esta pregunta impregna toda nuestra historia. Quizás no sea solo cuestión de destino, sino de elección. El villano es la decisión de no cambiar, de no practicar, de no disciplinarse. El héroe es la decisión de afrontar el dolor conscientemente. Y en tu vida diaria, ¿de qué lado te sueles encontrar? Cuando alguien te provoca, ¿intentas controlar tu reacción o te dejas llevar por tus impulsos? Cuando la vida te altera, ¿intentas convertir la situación en una lección o replanteas viejos agravios? Estas pequeñas decisiones cotidianas determinan si la fuerza vital que llevas dentro fluirá como el agua o se supurará como el veneno. La palabra villano nos recuerda que nada permanece constante, todo cambia. El campesino se ha convertido en un enemigo, el instinto en un monstruo, la herida en una sombra. Y cada vez que la sociedad cambia, el rostro del villano también cambia. Hoy en día, el villano suele ser alguien que desafía el orden establecido, que se niega a seguir las normas sociales, que expone la hipocresía. Esto puede ser peligroso, pero también puede ser un signo de transformación. El problema no es la rebelión en sí, sino qué hacemos con ella. Si se disciplina, puede cambiar el mundo. Si no, puede destruirlo. Bruce Lee, quien rompió barreras culturales y desafió los prejuicios, podría haber sido llamado villano en su época, pero su disciplina y claridad de pensamiento transformaron su rebelión en arte, en filosofía, en un legado. La diferencia radica en esto, en la elección del camino. Y quizás este sea el descubrimiento más asombroso. El villano no es solo un enemigo externo, también es un proceso interno, una posibilidad omnipresente. Al reconocer esto, nos vemos obligados a mirar nuestras propias aguas estancadas y preguntarnos: ¿dónde está la energía estancada y congelada dentro de mí, a punto de convertirse en una sombra? Esta pregunta es incómoda, pero necesaria, porque si no la reconocemos, tarde o temprano esta energía se volverá contra nosotros. Y aquí reside la lección más profunda de Bruce Lee. La vida es movimiento, y cuando dejamos de fluir, empezamos a morir por dentro.
¿Alguna vez has pensado en cuántas veces te has detenido? ¿Cuántas veces te has aferrado al resentimiento, al dolor o al juicio hasta que empezaron a definirte? ¿Cuántas veces has creído en las etiquetas que te ponen a ti mismo o a los demás, olvidando que todo cambia constantemente? El villano nace en estos momentos. No aparece de repente como en las películas. Crece lentamente dentro de nosotros. Cada vez que no aprendemos, no nos transformamos, no elegimos el camino del autodominio. Crece en el silencio, la indiferencia y la falta de práctica. Por eso necesitamos contar estas historias, recordar sus orígenes y observar cómo la palabra ha cambiado de significado hasta convertirse en lo que es hoy. Porque si el lenguaje mismo muestra que todo es fluido, entonces nosotros también podemos cambiar la dirección de nuestra energía. Un villano puede convertirse en héroe. Un héroe puede convertirse en villano. Nos definen la disciplina, la claridad y cómo elegimos manejar nuestros sentimientos. Bruce Lee dijo que debemos absorber lo útil, descartar lo inútil y añadir lo que es exclusivamente nuestro. Un villano es alguien que no sabe cómo descartar lo destructivo, que no sabe cómo añadir lo que puede transformarlo. Un héroe, por otro lado, es alguien que nunca deja de practicar esta elección. Así, llegamos a una conclusión inquietante. Si el villano no es una figura fija, sino una construcción creada por nuestra perspectiva, nuestro entorno y nuestra falta de disciplina, entonces no hay un muro infranqueable que nos separe de él. Todos caminamos por esta delgada línea. Todos tenemos el potencial de caer en cualquier momento. El destino no lo determinará la casualidad, sino la práctica constante. En última instancia, la pregunta no es solo con quién nos encontramos externamente, sino también con quién cultivamos en nuestro interior. Y si el nacimiento de la palabra villano ya nos mostró que una sombra puede transformarse en un símbolo, entonces en la próxima historia veremos un significado aún más profundo. Cómo estos villanos primitivos, que una vez fueron simplemente monstruos sin nombre, comenzaron a adquirir voz, intenciones y conciencia, hasta transformarse en personajes complejos que moldearon los destinos de héroes y civilizaciones enteras. ¿Has notado alguna vez con qué frecuencia el héroe que admiramos se moldea no solo por sus virtudes, sino también por las sombras que enfrenta? Si observamos con atención, veremos que los villanos en la literatura y la mitología no son simplemente obstáculos externos, son fuerzas que obligan al héroe a reflexionar en su interior para ver hasta dónde pueden llevarlo la disciplina y la claridad mental. Lo fascinante es que cada villano, por monstruoso que parezca, lleva en su interior una verdad sobre la humanidad. No son simplemente seres externos, revelan lo que sucede cuando nuestra energía vital, sin dirección, se endurece y se vuelve contra nosotros. Bruce Lee diría que cuando la mente no fluye, se corrompe. El villano es una imagen cristalizada de este obstáculo, y es precisamente por eso que se convierte en el catalizador del viaje del héroe. Si recurrimos a Gilgamesh, una de las epopeyas más antiguas de la humanidad, observamos algo asombroso. El gran rey, orgulloso y déspota, se transformó no por su propia bondad, sino por la aparición de Enkidu y su batalla con el guardián Humbaba. Un héroe no nace preparado. La presencia de un villano lo sacude de su arrogancia. Aquí reside la primera gran lección. No hay crecimiento sin confrontación. Pero ¿significa esto que necesitamos la oscuridad para despertar nuestra luz? Si un villano es tan necesario como un héroe, no estamos condenados a llevar siempre su doble en nuestras vidas. En la Odisea de Homero, el cíclope Polifemo encarna la crueldad primigenia, pero el verdadero peligro reside en otra parte. Reside en el orgullo de Odiseo, quien, tras derrotar al monstruo, no pudo resistir la tentación de revelar su identidad, lo que le valió la maldición de Poseidón. ¿No resulta irónico con qué frecuencia el peor enemigo de un héroe resulta ser su propia vanidad? Odiseo fue castigado no por el monstruo, sino por su incapacidad para mantener la humildad. El villano en este caso no es solo una criatura, sino un reflejo interior que el héroe no pudo controlar. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Con qué frecuencia destruimos nuestro propio camino al no domar nuestro ego? Beowulf se enfrenta a Grendel, una criatura nacida del linaje de Caín,
y su victoria es celebrada. Pero ¿por qué el mito asocia tan persistentemente al villano con la primera gran historia de celos y violencia entre hermanos? ¿Acaso la narrativa no intenta recordarnos que la sombra que encontramos ahí fuera es la misma que nos ha acompañado desde los albores de la humanidad? ¿Qué es Grendel, después de todo, sino la envidia encarnada, la incapacidad de soportar la alegría ajena? Cuando odiamos la risa de alguien, cuando nos duele ver la felicidad ajena, no nos estamos acercando secretamente a la misma energía que impulsaba a Grendel. La literatura de Shakespeare nos sumerge aún más en este laberinto. En Otelo, Iago no es un monstruo ni una bestia, sino un hombre que ve la debilidad del otro y la usa en su contra. Esto nos aterra porque demuestra que un villano no necesita poseer poderes sobrenaturales para ser destructivo. Puede ser alguien cercano, alguien que conoce nuestras debilidades más profundas. ¿No es aún más aterrador pensar que nosotros mismos a menudo desempeñamos este papel en la vida de los demás, manipulando, provocando dudas, sembrando la desconfianza? ¿Quién de nosotros no ha experimentado al menos una vez el amargo placer de ver caer a alguien? Lucifer, el ángel caído, es quizás el villano más poderoso del imaginario occidental. Este ser brillante, exiliado por rebelión, se convierte en la encarnación del mal. Pero aquí está el giro inesperado. Lucifer no solo deseaba la destrucción, ansiaba la libertad. Esta delgada línea nos persigue hasta el día de hoy. Cuando el deseo de independencia se transforma en orgullo, cuando la renuencia a servir se transforma en incapacidad para cooperar, ¿acaso no llevamos dentro la misma dualidad? Deseamos la libertad, pero en nuestra prisa a menudo nos alejamos de todo, incluso de aquello que nos fortalece. El villano nos recuerda que la libertad sin disciplina puede convertirse en una prisión. El Frankenstein de Mary Shelley retrata a una criatura que no nació malvada, sino que fue rechazada hasta volverse insoportable. Su maldad no provenía de su interior, sino de la constante alienación que padeció. Aquí nos vemos obligados a considerar, creamos a nuestros propios villanos. ¿Con qué frecuencia una persona se amarga por no haber sido aceptada? ¿Con qué frecuencia el rechazo social crea monstruos que podrían haberse convertido en sanadores? Bruce Lee dijo que el cuerpo y la mente deben estar en constante movimiento y que la energía debe tener una dirección. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía es expulsada, condenada a la soledad? Regresa como una fuerza destructora. Drácula, a su vez, encarna una sed insaciable, un deseo insaciable. Es una metáfora de algo que consume la vida ajena para prolongar la suya. Y aquí surge una incomodidad. ¿Con qué frecuencia hacemos esto en silencio? ¿Con qué frecuencia drenamos la energía emocional de los demás, exigiendo atención, cuidado, reconocimiento, sin darnos cuenta de que estamos drenando algo valioso? El vampiro es un retrato exagerado de una dinámica muy humana. ¿No podría ser un símbolo de todas las relaciones en las que el ego exige más de lo que ofrece? En su monumental obra, Tolkien describe a Gollum como alguien que no nació malvado, sino corrompido por la fuerza. Su caída es lenta e inquietante, y sin embargo, su contribución final contribuye al triunfo del bien. Gollum nos enseña que la villanía, paradójicamente, puede convertirse en un instrumento de redención. Esto socava la lógica simplista del bien contra el mal, y nos obliga a considerar que incluso las fuerzas más oscuras pueden servir a un propósito superior. ¿Deberíamos odiar tanto nuestras propias sombras? ¿O deberíamos aprender a observarlas hasta comprender lo que pueden enseñarnos? Este patrón se repite porque la sombra está presente no solo en las historias, sino también en la vida cotidiana. Imaginemos a una persona que trabaja duro, logra algo y de inmediato se convierte en la envidia de sus colegas. De repente, surgen intrigas, comentarios maliciosos y sabotajes. El villano no es un monstruo distante, sino alguien que proyecta su decepción en los éxitos ajenos. También vale la pena recordar el orgullo, la necesidad de tener la última palabra en una discusión, incluso si cuesta la amistad. Este pequeño gesto ya presagia la misma arrogancia que destruyó a los héroes mitológicos. Quizás el villano reside precisamente en estos detalles invisibles. Estas historias antiguas
revelan que el villano no es una ficción para asustar a los niños, sino un mapa de las debilidades humanas. Nos muestran lo que sucede cuando perdemos el control de nosotros mismos, cuando permitimos que nuestra energía vital se vuelva rígida y enfermiza. Bruce Lee insistió en que la vida es un proceso constante de entrenamiento. No se trata solo de luchar contra enemigos externos, sino también de combatir desequilibrios internos. Los villanos de los mitos son simplemente manifestaciones externas de lo que sucede cuando fallamos en este entrenamiento. Y en este sentido, la pregunta más importante no es cómo derrotar al villano, sino cómo evitar que surja dentro de nosotros. ¿Pero es posible evitarlo por completo? Quizás no. Quizás el verdadero desafío no sea eliminar al villano, sino reconocer su presencia e integrarlo en nuestro propio desarrollo. Cuando vemos al héroe enfrentarse al monstruo, presenciamos no solo una batalla externa, sino también una representación simbólica de la lucha interna que todos enfrentamos. El monstruo es el miedo que nos frena, la vanidad que nos divide, la envidia que nos corroe. Cada vez que el héroe triunfa, una parte de nosotros recuerda que es posible domar la sombra. ¿Pero siempre lo logramos? ¿Y qué sucede cuando fracasamos? La tensión de estas antiguas historias aún nos atormenta, porque no ofrecen respuestas fáciles. Gilgamesh, a pesar de ser un héroe, se desespera ante la muerte. Ulises paga caro su orgullo. Beowulf muere tras la victoria. Otelo destruye lo que más amaba. Frankenstein se pierde en su propia creación. Estos finales no son solo tragedias, son advertencias. El villano no desaparece, deja rastros, cicatrices, recuerdos que transforman al héroe. Bruce Lee dijo que cada batalla es una oportunidad para conocernos más profundamente. Luchamos no solo contra otro, sino también contra lo que otro despierta en nosotros. El villano, en última instancia, es un maestro oculto que nos obliga a enfrentar nuestras debilidades. Quizás por eso nos atraen estas historias incluso hoy. Son atemporales porque hablan de algo eterno, la tensión entre la disciplina y la falta de control, entre la fluidez y la rigidez, entre el autocontrol y el caos. Nos desafían. ¿Qué estamos cultivando en nuestro interior ahora mismo? ¿Estamos entrenando nuestra mente y nuestro cuerpo para mantener la armonía? ¿O estamos permitiendo que nuestras sombras crezcan en silencio? Quizás, sin darnos cuenta, ¿nos convertimos en los villanos de nuestras propias historias? Así, al reflexionar sobre estos héroes y villanos del pasado, descubrimos una nueva dimensión. Si incluso los grandes mitos demuestran que un villano es necesario para el crecimiento, lo que vemos en la siguiente etapa es aún más inquietante, pues la modernidad no solo ha heredado estos arquetipos, sino que también los ha reconfigurado, creando nuevas máscaras para la oscuridad y quizás nuevos espejos, aún más cercanos a lo que vemos hoy. Imagina una sala de cine a oscuras. La música retumba, un héroe aparece en pantalla, pero no es él quien contiene la respiración. Se hace el silencio cuando aparece el villano. Los ojos brillan y los corazones laten más rápido. Hay algo cautivador en esa presencia. En el siglo XX, cuando los cómics y las películas popularizaron a los superhéroes, esta dinámica se hizo aún más evidente. El héroe era retratado como el símbolo supremo de la bondad, la justicia y el coraje. Pero a su alrededor, en las sombras, nacía un villano mucho más humano y complejo. El público empezó a comprender que la historia no se trataba de perfección, sino de conflicto, y que a menudo era en el villano donde se reconocía la vida real. En una cultura estadounidense sacudida por guerras mundiales, crisis económicas e injusticia social, los superhéroes se convirtieron en faros de esperanza. Superman, por ejemplo, encarnaba al inmigrante idealizado que llegaba del extranjero y usaba sus poderes no para sí mismo, sino para salvar al mundo. Pero junto a él, villanos como Lex Luthor mostraban una faceta diferente, un genio egoísta impulsado por la ambición y el ansia de poder. Una estadística fascinante muestra que, en las primeras décadas del cómic, más del 70% de los villanos eran representados como empresarios corruptos, científicos rebeldes o líderes de organizaciones criminales. Esto no era casualidad, reflejaban las ansiedades de la sociedad estadounidense, que veía el auge del capitalismo desenfrenado
y el desarrollo de la ciencia poco ética como una amenaza tan grave como cualquier monstruo legendario. Curiosamente, incluso en este contexto, el público se sintió atraído por el villano. Lex Luthor, por ejemplo, era inteligente, sofisticado y elocuente. En muchos sentidos, representaba un sueño retorcido, el sueño de un hombre que lo tenía todo, pero eligió usar ese poder solo para su propio beneficio. ¿Acaso no hay algo de eso en todos nosotros? El deseo de ganar a cualquier precio, de lograr el reconocimiento de la superioridad, incluso si eso significa costarles algo a los demás. Cuando una historia pone ese deseo en manos de un villano, nos ofrece una reflexión desagradable, y quizás precisamente por eso es tan cautivador. Con el tiempo, el público comenzó a exigir algo más que la predecible lucha entre el bien absoluto y el mal absoluto. Así nació el estereotipo del antihéroe. Personajes como Lobezno y Castigador no se ajustaban a las reglas clásicas de la bondad. Estaban marcados por cicatrices, eran brutales y a menudo crueles, pero aún así eran capaces de evocar empatía. Este cambio cultural reflejó transformaciones sociales más amplias. Tras la guerra de Vietnam, las encuestas mostraron que más del 60% de los estadounidenses desconfiaban de las instituciones y de la narrativa oficial de la justicia. El héroe perfecto ya no tenía ninguna convicción. El público quería personajes que, como ellos, tuvieran cicatrices, dudas y contradicciones. Fue en este escenario que los villanos adquirieron aún más profundidad. Si el héroe podía tener defectos, el villano podía despertar empatía. Y quizás ningún personaje simbolizó mejor este cambio que el Joker. Creado en 1940 como un criminal excéntrico, ha evolucionado a lo largo de las décadas, convirtiéndose en uno de los villanos más complejos de la cultura popular. En el siglo XXI, el Joker ha pasado a ser estudiado no solo como personaje de cómic, sino también como un fenómeno social. La película de 2019 protagonizada por Joaquin Phoenix recaudó más de $1.000 millones en taquilla, convirtiéndose en la primera película con clasificación R en alcanzar este hito. Pero lo más impactante fue la reacción del público. En varios países, expertos en psicología y criminología advirtieron sobre la peligrosa identificación que muchas personas tienen con el personaje. El villano dejó de ser simplemente el enemigo del héroe y se convirtió en un símbolo de rebelión contra un sistema percibido como injusto. ¿Por qué tanta gente se identificó con él? La película mostraba a un hombre invisible para la sociedad, ignorado, ridiculizado y herido. Con cada humillación su oscuridad se profundizaba, y cuando finalmente estalló en violencia, muchos lo vieron no solo como una tragedia, sino como un acto de liberación. Las encuestas realizadas tras el estreno revelaron que el 25% de los jóvenes que la vieron admitieron sentir una profunda empatía por el Joker, a pesar de condenar sus acciones. Esto revela algo importante. El villano moderno no es simplemente odiado, es comprendido. Toca problemas humanos universales como el abandono, el aislamiento y el desprecio social. ¿No es aterrador pensar que, en cierta medida, todos somos vulnerables? Bruce Lee dijo, «La vida se vive mejor cuando aprendemos a fluir». El Guasón, en cambio, es la imagen de una energía vital que se ha descompuesto, ha dejado de fluir y se ha descompuesto en resentimiento. Su locura no es solo una enfermedad, sino la rigidez extrema de una mente incapaz de adaptarse. En cierto sentido, un villano siempre es alguien que ha perdido la fluidez, alguien que se ha obsesionado con el dolor hasta que se convierte en su identidad. Esto no solo ocurre en las películas. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven atrapadas en viejos agravios? ¿Cuántas no repiten a diario la misma historia de haber sido agraviadas, de que el mundo les debe algo? Cada vez que nos encontramos con alguien así, no nos encontramos con un villano con capa y maquillaje, sino con un reflejo silencioso del mismo proceso. Esta fascinación por el villano se intensifica porque nos muestra en qué podemos convertirnos si abandonamos la disciplina. Bruce Lee dijo que la práctica constante es lo que separa al hombre común del maestro. El villano es el hombre común que ha abandonado la práctica, que ha dejado de entrenar la mente, el cuerpo y el espíritu. Por eso nos atrae,
porque representa la salida fácil, la capitulación ante la ira, un arrebato incontrolable. ¿Quién, en un momento de ira, no ha considerado decir o hacer algo de lo que luego se arrepentirá? El villano es alguien que nunca retrocede de ese límite, alguien que no puede contenerse. Y precisamente por eso nos asusta, porque nos muestra lo que sucede cuando perdemos por completo el control. Otro dato curioso: hoy en día, los villanos suelen ser más populares que los héroes. Un estudio de mercado realizado en convenciones de cultura pop reveló que el 54% de los encuestados prefiere comprar productos relacionados con villanos antes que con héroes. La razón: se les percibe como más auténticos, más carismáticos y más cercanos a la realidad humana. El héroe ideal parece inalcanzable, mientras que el villano es cercano, tangible, casi familiar. Esto crea una inversión peligrosa pero también reveladora. No solo buscamos inspiración en el héroe, sino también en la brutal sinceridad del villano. En una sociedad donde las máscaras sociales son tan frecuentes, el villano se convierte en una figura que, sin filtros, revela lo que muchos ocultan. Pero ¿no nos pone en riesgo esa identificación? ¿No existe una línea entre comprender a un villano y admirarlo? Esta pregunta es relevante porque a lo largo de la historia han surgido verdaderos villanos, no solo en libros y películas, sino también en las esferas política, económica y social. Dictadores, criminales, líderes de sectas, todos han usado su carisma y su narrativa para transformar su sombra en un movimiento colectivo, y millones los han seguido. La línea entre villanos ficticios y reales es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Aquí es donde la disciplina y la claridad de Bruce Lee se vuelven aún más esenciales. Dijo: la mayor victoria es sobre uno mismo. Cuando no nos dominamos a nosotros mismos, permitimos que otros nos dominen, y a menudo, estos otros adoptan la forma de villanos que manipulan nuestras debilidades. Una narrativa cautivadora sobre un villano moderno es tan poderosa porque conecta con algo profundamente humano: el dolor de ser invisible. Las anécdotas muestran que en el 80% de los crímenes violentos estudiados por criminólogos, el perpetrador tiene un historial de aislamiento social o familiar. Esto no excusa la violencia, pero nos ayuda a comprenderla. Los villanos nacen no solo de la oscuridad, sino también de la falta de aceptación. Y esta falta se replica en nuestra vida cotidiana de maneras sutiles, en el acoso escolar, la soledad digital, la presión por el éxito. Cada una de estas situaciones puede ser el punto de inflexión para que alguien deje de fluir y se amargue. Cuando vemos esto en una película o un libro, sentimos miedo, pero también reconocimiento, y quizás este sea el mayor impacto de un villano. Nos obliga a preguntarnos qué hacemos con nuestro propio dolor. Por eso las historias nunca dejan de fascinarnos. Un villano no es solo un enemigo, sino un recordatorio. Nos dicen: mira lo que pasa cuando no entrenas tu mente, disciplinas tu cuerpo, escuchas a tu espíritu. Son una advertencia de que la vida no se trata de huir de la sombra, sino de abrazarla. Y al mismo tiempo son una tentación, susurrando que ceder es más fácil, que ceder al odio trae alivio inmediato. Este dilema capta nuestra atención, imbuyendo cada historia de poder. Vemos a un villano no solo para verlo fracasar, vemos porque queremos entender cómo nació, qué lo motiva y si hay algo en él que nos resuena. Y aquí viene la sorpresa más inquietante. El villano suele acertar en sus críticas, incluso cuando sus métodos son imperfectos. Señala la hipocresía de la sociedad, expone la injusticia y revela contradicciones. El problema es que, sin disciplina, su legítima lucha se vuelve destructiva. Esto no significa que debamos ignorar sus palabras, sino aprender a escuchar la verdad que encierran. ¿Cuántos villanos modernos en cómics y películas han planteado problemas sociales que el héroe ignoró? De ahí la incomodidad. El villano no es solo una sombra, es una revelación. Ilumina las fallas del sistema, las fallas de las personas, las fallas de nosotros mismos. Y quizás por eso no podemos apartar la mirada. El villano moderno no es solo una amenaza, es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos, cómo lidiamos con el dolor, cómo respondemos al mundo. Nos reta a practicar, a avanzar
a no quedarnos paralizados. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de vernos reflejados en él, de sobreestimar su presencia en nosotros. Y en ese momento, el héroe y el villano dejan de ser solo personajes en pantalla y se convierten en decisiones que tomamos cada día, en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Cuando pensamos en héroes y villanos, solemos imaginarlos como figuras ficticias, distantes de nosotros, representadas en películas, libros o cuentos antiguos. Pero cuanto más profundizamos en este tema, más nos damos cuenta de que son reflejos de nosotros mismos, metáforas vivientes de las fuerzas que actúan en la psique humana. Un villano no es solo un personaje más a vencer, es un recordatorio de que una sombra vive dentro de cada uno, esperando un momento de indiferencia para emerger. Y cada vez que un héroe se enfrenta a un villano en una narrativa, se revela la lucha interna entre la disciplina y el caos, el autocontrol y la rendición a lo más destructivo. Bruce Lee dijo, el enemigo no es otro, sino lo que no puedes controlar tú mismo. Esta verdad resuena en todas las historias, desde los mitos antiguos hasta los guiones modernos de Hollywood, porque todos sabemos, aunque solo sea tácitamente, que la mayor batalla no se libra en el mundo físico, sino en el alma. Es en este momento que el viaje del villano se vuelve tan poderoso. El héroe se fortalece a lo largo de su viaje, precisamente porque se enfrenta a la oposición. Pero, ¿y si el villano no existiera? La historia perdería su propósito. Esto demuestra que no solo hay una guerra externa entre fuerzas opuestas, sino también una necesidad interna de afrontar los miedos. El villano encarna la duda, las heridas y las tentaciones. Cuando Darth Vader revela que es el padre de Luke Skywalker, la conmoción reside no solo en la revelación de la sangre, sino también en el profundo simbolismo. El mal está ligado a los orígenes, a las raíces, y el héroe debe decidir si dejarse consumir por este legado o transformarlo en fuerza. Por eso, el momento de la elección es siempre el clímax. La victoria no la determina el golpe final, sino la decisión inicial de no perder. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a tales dilemas, cuando una elección aparentemente insignificante puede transformarnos en algo que nunca imaginamos? Cada decisión es una semilla que puede crecer en virtud o ruina. El viaje del villano, paradójicamente, refleja lo que llamamos el viaje del héroe. Ambos parten del mismo punto, una herida inicial, una carencia, un dolor. La diferencia radica en cómo lo afrontan. El héroe transforma el sufrimiento en comprensión, en compasión, en fuerza para defenderse. El villano, en cambio, transforma el dolor en arma, en resentimiento, en sed de venganza. Aquí es donde entra en juego la enseñanza de Bruce Lee. Dijo que la vida es como el agua, que debe adaptarse, fluir, encontrar su camino incluso ante los obstáculos. El villano es quien se endurece, quien se niega a fluir, quien se obstina en mantener una forma rígida hasta que se quiebra. Y cuando se quiebra, no solo se destruye a sí mismo, sino todo lo que le rodea. Vemos esta rigidez en el tirano, el traidor, el sádico. Son figuras que nacen de heridas reales, pero que decidieron cristalizar en ellas, negándose a conocer el movimiento de la transformación. Lo más inquietante es darse cuenta de que este proceso afecta a más que solo personajes literarios y cinematográficos. La historia humana está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que podrían haberse convertido en héroes, pero sucumbieron a las sombras. Dictadores, caudillos, criminales, todos nacieron personas comunes, con sus sueños y debilidades, pero en algún momento decidieron dejar que el dolor se convirtiera en resentimiento, la ambición en obsesión, el miedo en tiranía. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué distingue al héroe del villano en nuestras vidas? ¿Acaso no tomamos pequeñas decisiones diarias que, acumuladas, pueden llevarnos a un destino completamente diferente al nuestro? ¿Qué hacemos con el resentimiento cuando nos hacen daño? ¿Qué hacemos con el orgullo cuando nos sentimos humillados? Cada respuesta es un giro en el camino que puede llevarnos a la luz o a la sombra. En muchas narrativas, el villano también es un maestro oculto. Pone a prueba los límites del héroe,
obligándolo a despertar habilidades que tal vez nunca habría descubierto por sí solo. Sin pruebas, no hay crecimiento. Esto significa que, en cierto sentido, el villano cumple una función sagrada, forjar al héroe, pero esta función no disminuye su peligrosidad, al contrario, la incrementa, porque el villano no es solo un adversario, es la tentación misma. El héroe lucha no solo con su propia fuerza, sino también con la posibilidad de volverse como él. Este es el dilema al que se enfrentaron Frodo ante Gollum, o Harry Potter ante Voldemort. Ambos ven en el enemigo un reflejo de sí mismos, una advertencia de a dónde podrían ir. Bruce Lee dijo que el autodominio es el arte marcial más grande, porque no reside en derrotar a otro cuerpo, sino en derrotar a la propia sombra. En este sentido, el villano es la prueba definitiva de que el héroe debe trascender no solo la lucha, sino también a sí mismo. En psicología, el villano se entiende como una proyección de la sombra. Carl Jung describió la sombra como una parte repudiada de la psique, algo que nos ocultamos a nosotros mismos pero que se obstina en emerger. Al enfrentarse al villano, el héroe se topa con su propia sombra. Por eso tantas historias muestran al héroe dudando antes del golpe final, experimentando compasión o duda. Después de todo, en el fondo, derrotar al villano es una victoria sobre una parte de sí mismo. Pero, ¿y si, en lugar de destruir esta sombra, pudiéramos integrarla? Esta es la verdadera lección que esconden muchas narrativas. La redención no reside solo en matar al enemigo, sino en reconocer lo que representa y aprender de ello. El peligro es que, al mirar demasiado profundamente en el abismo, como dijo Nietzsche, nos arriesgamos a ser consumidos por él. ¿Hasta dónde podemos resistir la sombra sin perdernos en ella? Esta pregunta subyace a la tensión en cada encuentro entre héroe y villano. Lo más interesante es cómo reacciona el público a estas historias. Investigaciones recientes en psicología del entretenimiento demuestran que el público tiende a recordar mejor a los villanos que a los héroes de películas y libros. Esto se debe a que los villanos evocan emociones más fuertes, como el miedo, la ira y a veces, incluso la empatía. Los héroes inspiran, mientras que los villanos provocan, y es esta provocación la que perdura. ¿Cuántas veces hemos salido del cine imitando la risa del villano, repitiendo sus diálogos, debatiendo sus motivos? Parecen abrir un espacio secreto en nuestra mente, al que no nos atrevemos a asomarnos, pero que siempre está ahí. Este espacio es peligroso, pero también prometedor, porque al observarlo, nos preguntamos, ¿sería yo capaz de lo mismo? Esta pregunta es incómoda, pero necesaria. Sin ella no habría autoconocimiento. Bruce Lee dijo, conocerse a uno mismo es estudiarse en acción con los demás, y los villanos con su poder nos colocan magistralmente frente a este espejo. El villano también revela la fragilidad de la línea que divide el bien del mal. A menudo, no comienza como un enemigo, sino como un aliado, un amigo, un ser querido. Tal es el caso del traidor, una figura constantemente presente en las narrativas. Representa la ruptura de la confianza, un golpe desde dentro. Y quizás por eso el traidor es uno de los arquetipos más dolorosos, porque nos recuerda que el peligro acecha no solo afuera, sino también dentro de las conexiones que construimos. La traición duele más que la agresión abierta, porque se origina donde alguna vez existieron el amor y la confianza. A menudo, los héroes enfrentan sus mayores pruebas frente a aquel a quien una vez llamaron hermano. Y el público, al observarlos, siente lo mismo, sabiendo que en la vida real, las decepciones más profundas siempre provienen de aquellos en quienes más confiamos. Este dolor es universal y une a todos los que ven la película, independientemente de la cultura o la época. Esta dinámica también crea un arco redentor. Hay algo profundamente conmovedor en que un villano encuentre la manera de regresar, no porque borre sus errores, sino porque demuestra que incluso la sombra más oscura puede transformarse. Darth Vader salva a su hijo y encuentra la paz. Gollum, aunque accidentalmente, destruye el anillo y ayuda a que triunfe el bien. Incluso los personajes secundarios encuentran momentos de luz en medio de la oscuridad. El arco redentor es poderoso,
porque toca nuestra esperanza de que nadie está perdido para siempre, de que incluso dentro de nosotros, cuando sentimos que hemos fracasado, la llama de la renovación aún puede arder. También es un recordatorio de que cada decisión futura puede ser más poderosa que los errores del pasado. Este mensaje es terapéutico, porque abre la puerta a la fe en las segundas oportunidades, tanto para los demás como para nosotros mismos. Sin embargo, no podemos idealizar al villano hasta el punto de olvidar su destrucción. Existe un riesgo real cuando la cultura comienza a idolatrar excesivamente a estas figuras. El Joker, como se mencionó, se ha convertido en un símbolo de resistencia para algunos, pero también ha sido usado como excusa por individuos violentos en la vida real. Esto demuestra que, si bien podemos comprender al villano, no debemos imitarlo. La educación debe provenir del contraste. Él nos muestra el camino que no debemos tomar. Bruce Lee insistió en que la disciplina no es restricción, sino libertad. La libertad de no ser esclavo de los impulsos, de no ser manipulado por el propio dolor. El villano es lo que sucede cuando se abandona la disciplina. Es la prisión del alma en su propia herida. Y comprender esto es crucial para evitar caer en la trampa de la identificación ciega. La gran verdad es que dentro de cada uno de nosotros reside la capacidad de ser héroe o villano. La diferencia radica en cómo respondemos a la vida. Las mismas heridas que moldean a un tirano pueden moldear a un sabio. Las mismas pérdidas que alimentan la venganza pueden alimentar la compasión. Nos impulsa lo que elegimos cultivar. Cada rencor persistente es la semilla de la villanía. Cada perdón es la semilla del heroísmo. No hay nada abstracto en esto. Se manifiesta en la vida cotidiana, en las relaciones, en las pequeñas decisiones. Cuando respondemos a la injusticia con odio, damos voz al villano interior. Cuando respondemos con firmeza y compasión, hacemos espacio para el héroe. Este equilibrio es delicado y debe practicarse, como dijo Bruce Lee, todos los días, en cada gesto. Porque la lucha nunca termina. Es constante, invisible, y está sucediendo ahora mismo, mientras reflexionamos sobre estas palabras. Y quizás la pregunta más profunda: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para enfrentar nuestra sombra? ¿Estamos dispuestos a reconocer al villano interior sin dejarnos consumir por él? Esta es la clave de la verdadera transformación. No se trata de negar ni eliminar la oscuridad, sino de aprender a integrarla, a fluir con ella, sin permitir que nos domine. Esto es lo que separa al héroe del villano, no la ausencia de sombra, sino la capacidad de dialogar con ella. Y esto es lo que da vida a una historia, porque en lo más profundo de nosotros, presenciamos no solo la lucha externa, sino también un reflejo de nuestras propias batallas internas. El héroe y el villano son dos reflejos de la misma alma, y en el momento en que elegimos quiénes seremos, determinamos no solo el curso de la narrativa, sino el curso de la vida misma. Imagina por un momento que cada villano que has conocido en las historias, ya sean películas, libros o incluso mitos antiguos, es simplemente un reflejo del villano silencioso que vive dentro de cada uno de nosotros. Este es quizás el descubrimiento más impactante de todos. El mal existe no solo fuera, sino también dentro. La sombra no es un monstruo lejano, es parte de nuestra esencia. Comprender esto no significa que estemos condenados a repetir el camino de la destrucción, sino que tenemos la oportunidad de elegir conscientemente un camino diferente. Héroe y villano son simplemente dos nombres diferentes para la misma energía vital, y la decisión en qué dirección se manifestará esta energía está en nuestras manos a cada segundo. Bruce Lee dijo: «La vida es como el agua. Si la viertes en un vaso, se convierte en el vaso. Si la viertes en una botella, se convierte en la botella. El agua puede fluir o puede destruir». Esta metáfora es la clave de todo lo que hemos visto hasta ahora. El villano es el agua que se endurece, pierde su fluidez, y al endurecerse explota, destruyendo. El héroe es el agua que aprende a fluir, que se adapta, que se mantiene viva. Esto significa que la diferencia entre ellos no es la ausencia de dolor o heridas, sino cómo cada uno responde. Esta es la aplicación práctica que debes sacar de esto.
aprender a dejarte llevar por la vida, en lugar de convertirte en prisionero de lo que te duele. Pero, ¿cómo podemos poner esto en práctica en la vida diaria? El primer paso es la atención plena. Debemos observarnos en los momentos en que la ira surge, cuando el resentimiento arde, cuando el orgullo se hace más fuerte. No luches contra estos sentimientos negándolos, ya que esto solo los intensifica. Reconócelos. Dite a ti mismo, aquí está mi sombra. Este simple acto de ser consciente de lo que sientes ya crea un espacio de libertad. Bruce Lee enseñó, conocerse a uno mismo es estudiarse en acción con los demás. Esto significa que cada relación, cada conflicto, cada situación difícil es un campo de entrenamiento. El villano externo solo despierta al villano interno. La tarea es aprender a ver este reflejo sin perderse en él. El segundo paso es la disciplina. El autocontrol es imposible sin práctica diaria. Así como un luchador entrena su cuerpo repitiendo movimientos hasta que se vuelven naturales, tú necesitas entrenar tu mente y tu corazón. Empieza con acciones sencillas. Dedica 5 minutos al día a respirar profunda y silenciosamente, simplemente observando el flujo de tu respiración. Puede parecer insignificante, pero este ejercicio arraiga profundamente. Enseña a tu mente a fluir como el agua, sin quedar atrapada en la rigidez. Cuando la ira intente abrumarte, vuelve a esta respiración. Esto no destruirá la emoción, pero te dará la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. Este es el secreto para no ser prisionero de tu propia sombra. El tercer paso es transformar el sufrimiento en una lección. Todo villano nace de una herida abierta. ¿Con qué frecuencia cargas dentro de ti con viejos dolores, humillaciones, rechazos e injusticias que aún resuenan? En lugar de albergar resentimiento, usa esta experiencia como combustible para crear algo más grande. Escribe sobre tu dolor. Compártelo en un espacio seguro. Transfórmalo en arte, música, un acto de compasión. Bruce Lee creía que la energía vital debía expresarse, no reprimirse. Cuando encuentras la manera de expresar tu sombra sin herir a los demás, deja de ser una prisión y se convierte en un camino hacia la liberación. Esta es la verdadera alquimia. Convertir el veneno en medicina, la oscuridad en luz. El cuarto paso es cultivar la humildad. Un tirano nace del orgullo, la crueldad y la obsesión por controlar todo y a todos. Pero un héroe aprende a doblegarse a la vida, a comprender que no controla el curso de sus actos, sino que solo elige cómo dirigirlo. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos caemos. El peligro no está en caer, sino en permanecer caído. El villano persiste en caer porque ve su esencia en ello. El héroe se levanta porque comprende que cada caída es una práctica. Cuando cometas un error, al darte cuenta de que actuaste injustamente o impulsivamente, no te juzgues ni te arrepientas eternamente. Admítelo, aprende de ello y sigue adelante. Esta es la disciplina que convierte la debilidad en fortaleza. El quinto paso es encontrar el equilibrio entre la luz y la sombra. Esto significa no engañarte, creyendo ser la encarnación de la virtud, ni condenarte por tus defectos. Cada persona contiene bondad y egoísmo, compasión e ira, generosidad y orgullo. Negar cualquiera de estos aspectos es vivir una mentira. La verdadera fuerza reside en aceptar tu totalidad, aceptarte como individuo, abrazar todas tus posibilidades. El villano interior no debe ser destruido, sino comprendido. Cuando aprendas a integrar tus sombras, éstas dejarán de controlarte y se convertirán en parte de tu sabiduría. Como dijo Bruce Lee, absorbe lo útil, descarta lo innecesario, añade lo que es exclusivamente tuyo. Tu sombra puede convertirse en una fuente de energía creativa si aprendes a gestionarla. El sexto paso es actuar con propósito. No te limites a pensar o meditar. Necesitas traer esta conciencia al mundo real. Pregúntate cada día, ¿qué puedo hacer ahora mismo para acercarme a mi héroe interior, no a mi villano interior? A veces será algo pequeño, como ofrecer ayuda a alguien, perdonar una ofensa o controlar tus palabras antes de que hieran. Otras veces será algo más grande, como romper un círculo vicioso, cambiar de rumbo o enfrentar tu miedo más profundo. Es importante que cada acción sea consciente.
Repetir estas decisiones moldea tu destino. El villano se pierde a sí mismo porque actúa inconscientemente, simplemente reaccionando. El héroe se encuentra a sí mismo porque toma decisiones a cada paso. El séptimo paso es cultivar la comunidad. Ningún héroe triunfa solo. Todos necesitamos aliados, personas que nos apoyen y nos recuerden nuestro camino. Esfuérzate por rodearte de quienes fortalezcan tu disciplina, quienes reflejen los valores que deseas cultivar. Asimismo, disponte a convertirte en un aliado para los demás. Al compartir tus experiencias, inspiras a otros a enfrentarse a sus villanos internos, y este ciclo crea algo más grande, un movimiento colectivo de transformación. Bruce Lee creía que cada persona, al transformarse, contribuye a la transformación del todo. Sí, la fuerza personal se convierte en fuerza colectiva. Estos 7 pasos conforman un plan estratégico que cualquiera puede aplicar a su vida. No importa dónde te encuentres, cuántos errores hayas cometido, o cuánto sientas que tu sombra te tira, siempre hay un siguiente paso posible. Siempre hay un espacio entre el impulso y la acción, y es en este espacio donde decides si seguir la sombra o la luz. El camino no es fácil, pero es simple. Requiere concentración, disciplina, humildad y práctica. Se necesita valentía para mirarte sin máscaras y elegir ser un poco más héroe que villano cada día. Este viaje nunca termina, porque la vida siempre presentará nuevos desafíos, pero eso es precisamente lo que lo hace sagrado. A lo largo de este video, hemos recorrido juntos un camino que comenzó con la fascinación por el villano y terminó con la comprensión de que el villano es parte de nosotros. Entendemos que la sombra no es un enemigo, sino un maestro, que un héroe es imperfecto, pero disciplinado, que cada dolor puede transformarse en fortaleza, cada fracaso en aprendizaje, cada sombra en sabiduría. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué harás con esta comprensión? ¿Permitirás que se desvanezca como una multitud de reflejos fugaces o la transformarás en acción concreta? Esta decisión determina no solo tu vida, sino también el impacto que tendrás en el mundo, porque cada vez que eliges ser un héroe, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y cada vez que eliges sucumbir a la sombra, abres espacio para que crezca a tu alrededor. El equilibrio del todo depende de la elección de cada persona. Para terminar, quiero extenderles una sincera invitación. Si este video los conmovió, los inspiró a reflexionar o despertó algo en ustedes, por favor, compártanlo con nosotros. Comenten sus preguntas, compartan sus experiencias o incluso compartan sus dificultades personales. Pueden permanecer anónimos si lo prefieren. Tu historia puede iluminar el camino de alguien que está pasando por lo mismo. Y si quieren seguir recibiendo contenido que desafíe su mente, conmueva su corazón y fortalezca su alma, suscríbanse al canal ahora. Esto nos ayudará a crecer y a crear aún más contenido transformador para ustedes. Si les resultó útil, denle me gusta a este video y sobre todo, manténganse comprometidos a practicar diariamente en su camino, porque, en definitiva, el mayor secreto es simple. El héroe y el villano están dentro de ustedes, y solo ustedes pueden elegir cuál vivirán a través de sus acciones.